de grabar. Es interesante, decía, aprender a sostener un debate desde lo epistolar, desde la escritura. ¿Por qué? Porque ayuda a pensar de otras maneras, ¿sí? Y además, desde el punto de vista profesional, ustedes más de una vez van a tener que comunicarse, esto yo no me canso de decirlo, van a tener que comunicarse con otros profesionales, ya sean de la educación o de otros ámbitos, brindando informes, brindando diagnósticos, haciendo determinados aportes, participando de proyectos en los que hay que mandar, por ejemplo, sin ir más lejos, el diseño curricular que estamos estrenando este año, se construyó básicamente desde la escritura. Es decir, todas y todos los que participaron en algún momento habrán tenido un debate presencial en su institución, pero después hubo que materializar por escrito eso y mandarlo como propuesta. Es decir, que hay todo un ejercicio en nuestra profesión que es ineludible y se aprende haciendo. No hay más remedio. No sé, Virginia, si querías agregar Sí, la algo. escritura es una práctica la escritura, y como toda actividad práctica requiere el escribir, escribir y escribir. Desde ya que esta sugerencia que nosotros les hacemos de que parece que fuera machacona, porque estamos que el borrador, que el borrador, que el borrador, pero el borrador y la planificación de la escritura sirve básicamente para facilitar la escritura y para mejorarla y hacerla más, digamos, más eficaz. Y la ley del menor esfuerzo rige para todo y no es mala. Si nosotros podemos, mediante un borrador o una buena planificación de la escritura, ahorrarnos el tener que escribir 3 veces el mismo trabajo, el mismo texto, y bueno, apelemos a ese borrador y a esa planificación de la escritura, porque nos ayuda, nos mejora el texto, nos permite decir lo que queremos decir. Por ejemplo, las compañeras que hicieron ese guión seguramente sabían muy bien lo que querían hacer y estaban convencidísimas de cómo se hacía. Pero esos detalles que nosotros vimos y que vimos hoy a la mañana también en relación a ese guión, no lo pudieron plasmar en la escritura, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que servir como enseñanza. La escritura no es una tarea simple, no es una tarea sencilla, y cuanto más practicamos, más fluidamente la podemos hacer, ¿sí? Sí, me No quiero sé si... detener, perdón, Virginia, pensé que habías terminado. No, no, no. Sí, sí, sí. Me quiero detener un segundito a hacer esta apreciación. Y es la siguiente. No se puede hacer todo junto. Entonces, por eso lo de la escritura recursiva, volver sobre lo que ya hicimos. Entonces, ustedes puede ser que primero hagan una primera pasada y escriban, le metan pata y escriban todas las ideas que se les van ocurriendo. Una vez que la terminaron de escribir, empiezan a repasar, pueden leerse en voz alta. Si lo hacen de a dos, mejor. Y decir, pará, que acá vos estás preguntando y yo no escribí un signo de pregunta. Es decir, una lo lee y la otra va repasando, y se pueden ir turnando en hacer esa, porque esa es la escritura de a dos. No es que yo me llevo una parte del texto, la escribo yo, mi compañera se lleva otra parte del texto, la escribe ella y después lo juntamos. Porque así nunca es una escritura de a dos. Eso es una forma diferente de hacer copiar y pegar. ¿Sí? Entonces, con la profesora Virginia empezamos este año a escribir juntos, no lo habíamos hecho nunca juntos, y las clases que ustedes han leído y van a leer, hoy a partir de las 18 van a tener una clase asincrónica disponible, ahora le vamos a contar de qué va, y lo que hacemos nosotros es ir escribiendo las ideas y después vamos revisando y repasando
sobre esas ideas y tratando de darle una coherencia y una voz de a dos. Es decir, tratar de que la voz se sostenga en el texto, que no sean dos personas que escriben el texto, sino que sean dos cabezas que piensan en un mismo texto que transmite un mensaje. No sé si soy claro, si me explico claramente con lo que acabo de decir. Eso en el texto se materializa de forma tal que no es la voz de uno ni la voz del otro que predomina o que aparece exclusivamente, sino que son las ideas compartidas las que aparecen. Y algún acento de uno se sostiene porque le gusta al otro y otros acentos se cambian o se modifican porque son más claros o se entienden mejor. O sea, hay, digamos, es como un trabajo de sintonía, ¿sí? Como que hay que sintonizar esas ideas y esas propuestas de escritura. Y es necesario eso de releer. Cuando se hace eso de vos haces la 2 y yo hago la 3 y después las pegamos, siempre queda una especie de pastiche raro que se nota y que es incoherente en cierto sentido muchas veces, ¿sí? Por eso la necesidad de trabajar realmente en dupla y trabajar la escritura de a dos así, ¿sí? ¿Les contamos, Enrique, de qué va la clase La Sincrónica? Estaba por proponer lo mismo, sí, dale. Bueno, estamos sincronizados. Bueno, bueno, la clase asincrónica que les proponemos, que todavía no está subida a la plataforma, sube ahora a las 18, ¿verdad, Enrique? Sí, Sí. en realidad está subida, lo que pasa es que está puesta con horario de publicación para las 18, para justamente no superponer con la clase, es decir, con la clase sincrónica, porque si no, lleva a confusión. Entonces, esa clase Sí. asincrónica la puse para que salga publicada a partir de las 18 cuando terminamos con la clase, cosa de que si se quedaron muy chochas de este encuentro, se enganchen con la lectura enseguida. Pero bueno, es una broma, ¿eh? Excelente programa para un viernes a esta hora, ¿no? Pero bueno. Bueno, la idea es que la clase asincrónica que les proponemos no tiene ninguna actividad, es decir, no van a tener que hacer nada más que leerla y visitarla. La idea es que, como ustedes están, digamos, en un momento en que tiempo no les sobra y lo que más necesitan es algún tipo de apoyatura, en todo caso, para ayudarles en este momento de planificación, les proponemos algunas ideas. Está dividida en dos partes, una parte más directamente relacionada con el juego y la matemática, y la otra parte que trata un poco de literatura y especialmente de lo que tiene que ver con el folclore infantil, ¿sí? Hablo de mi parte, Enrique, y usted habla de la suya, ¿quiere? ¿Sí? Vamos a Bien. hacer una cosa, al bombón de la bombonera, ¿el que sale o el Bien. que queda? ¿Y cómo Era una hacemos para adivinanza. decirlo? ¿Cómo, Nadia? Perdón. Era una adivinanza. No, es una de esas fórmulas que se usan para echar suertes. Faltó la parte de los deditos indicando a quién le tocaba. Claro, pero ahí estábamos un poco complicados, pero sí, nos íbamos a tener que ir tocando el pecho uno a otro, por ejemplo, o el hombro, Claro. ¿sí? O señalándonos. Entonces, al bombón de la bombonera, ¿el que sale o el que queda? Entonces, Virginia El que diría, por queda, ejemplo, ¿el que sale o el que queda, Virginia? el que queda. Entonces es el que queda eres tú. Ah, está, te tocó a vos, Virginia. Ah, bueno, arranco yo entonces. Ahí está. Ahí está. Bueno, la parte de literatura, para hacerles un
un pequeño aporte sobre el folclore infantil, lo trabajé con un texto de Carlos Silveira, que ustedes tienen presentarles la definición que ese autor hace sobre qué es el folclore infantil, y también hace digamos, un raconto de cuáles serían las especies que formarían el folclore infantil. Y bueno, hay que, y a partir de eso hago algunas reflexiones sobre cómo se podría o debería trabajar, o qué se podría trabajar, o cómo se podría trabajar en jardín con estas especies, ¿sí? ¿Qué se podría hacer con ellas? ¿Sí? Básicamente no digo nada nuevo, estoy diciendo lo mismo que ya hemos dicho en muchas de las clases sobre la importancia del jugar y cómo jugar con esos textos, y de qué manera esos textos viven a través de su recreación, de la recreación y que básicamente una recreación no puede partir de la nada, tiene que partir del conocimiento del texto, ¿sí? Y el autor propone una serie una variedad de muchísimas especies. Están los acertijos, las adivinanzas, los apodos, las canciones de cuna, los colmos, el cómo se llama la obra, etc. Da una lista que no los conté, pero son, a simple vista veo que son 20 como mínimo. Entonces, son todas posibilidades que tenemos para trabajar desde la literatura, o bien trabajarlas desde el lenguaje, ¿sí? Son muchas posibilidades. No hace falta quedarse con las más comunes, que serían, no sé, las adivinanzas, por ejemplo, ¿sí? O los trabalenguas. Están estos versos para echar suertes, como el que usamos recién con Enrique, pero también hay otros muchos. Entonces, bueno, pensar cómo trabajarlos, para qué trabajarlos. Eso apunta el pequeño aporte que yo hice en la clase asincrónica, ¿sí? Y sobre todo, bueno, también hay que tener en cuenta que son tantos y tan diferentes que algunos por ahí será más oportuno trabajarlos en jardín, otros no tanto. Bueno, ahí está la mirada crítica de ustedes como docentes en ciernes para seleccionar, ¿verdad? No les propongo actividades, les tiro ahí algunas puntitas que por ahí hay que tener en cuenta, que son reiteraciones de lo que ya dijimos varias veces. Sí, a Enrique le toca a usted. Bien, gracias, Virginia. Bueno, para ayudarlas en la recopilación de folclore infantil, que probablemente en literatura infantil, cuando la cursaron, les hayan ofrecido a sus profes de literatura infantil material de donde extraer, pero básicamente el folclore es de transmisión oral. Por lo tanto, mucho de ese folclore lo mantenemos vivos entre ustedes y nosotros, y los niños. Es decir, esto que yo dije recién, para echar suertes con Virginia, es una de las especies de folclore infantil, pero, por ejemplo, entre ellas es una especie también para echar suertes, pero a su vez es un juego, que es el piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera sirve para echar suertes, pero también sirve como un juego, jugar por jugar. Y el folclore tiene eso. Por ejemplo, si yo elijo hacer trabalenguas, es jugar con la lengua. Entonces, como el mismo Silveira sugiere, no todas esas especies que están ahí nombradas son adecuadas por ahí para educación inicial. Él sugiere unas pocas. Ustedes también eso lo van a poder saber a través del diagnóstico y de la edad de sus niños y niñas. Ahora voy a hablar de jugar por jugar.
que justamente la clase asincrónica plantea qué es jugar por jugar. Y se detiene en algunas reflexiones que compartimos con un profesor que es nuestro, que es de Neuquén, jubilado, que fue profesor en el IFD 12 y que continúa trabajando, es doctor en recreación, pero a su vez es profesor de educación física, y es el profesor Víctor Pavía. Y Víctor Pavía plantea el juego como un acto inútil, ¿no? Pero lo plantea desde este lugar. Dice, el artículo está como bibliografía, pero no, y es un breve artículo, pero yo lo que hago es citarlo nada más en el texto, y plantea que el juego, cuando es escolarizado, muchas veces no es autopercibido por niñas y niños como verdaderamente un juego. Entonces, y está ligado también a esto del folclore. Es decir, si yo fuerzo las cosas para que el folclore aparezca, posiblemente el folclore no se disfrute. Pero si yo lo planteo como algo natural y que surge del mismo sujeto, como el juego también, si bien yo enseño a jugar, también esos sujetos saben jugar. No sé si lo mismo que yo, pero también me pueden enseñar a jugar. Y yo tengo que propiciar eso que pasa en la sala. ¿Por qué? Porque jugar es bueno en sí mismo. Porque es un derecho. De alguna de esas cosas habla este texto, y quiero detenerme en brevemente dos juegos ancestrales de todos los que están recopilados. Yo seleccioné solo dos para hacer un pequeño análisis sobre los contenidos de el juego por el juego en sí mismo primero, y posteriormente un análisis didáctico. Es decir, si yo juego al tatetí, por poner un ejemplo, no es el que puse, pero digo, si yo juego al tatetí, en principio es interesante jugar al tatetí por el tatetí mismo. Y el sujeto que aprende se va a ver interesado en aprender a jugar al tatetí, más allá de que hayan contenidos matemáticos ahí, y que al principio no es indispensable que yo insista en abordar esos contenidos matemáticos, sino que tengo que dar un momento, casi se diría de juego libre, de apropiación de los materiales de juego, de la materialidad del juego, para que esos sujetos empiecen a conocerlo, primero, que empiecen a encontrarle la vuelta al juego. Como si alguna de ustedes, que seguramente todas han jugado al elástico, nunca se pusieron a pensar que en realidad hay un área que atraviesa el elástico y que es la expresión corporal, por ejemplo, y la educación física. Es decir, hay dos campos, un campo que es educación física y expresión corporal que atraviesa el juego del elástico. Pero ustedes nunca se pusieron a pensar en esos contenidos didácticos que puede tener el juego. Jugaron al elástico. La idea es que nosotros propongamos a los niños y las niñas, en principio, aprender ese juego, porque es parte de nuestra historia, porque es interesante jugar por jugar. Y después, en otro momento, les propongo la mirada didáctica. Que incluso cuando el sujeto que juega ya está bastante experto en el juego, yo le puedo ir proponiendo variables didácticas para generar otros procedimientos en el juego y que abordan profundización en los contenidos que a mí me interesa trabajar, que tienen pensamiento matemático. ¿Me explico? Y una cuestión más, Enrique, déjeme hacerle el aporte. Cuando ese juego del tatetí ya ha sido comprendido, ya le vieron el látigo y demás, y los niños y las niñas deciden en el recreo jugar al tatetí, bueno, hay otra vueltita más. Ese juego
tradicional, que seguramente usted sabrá de dónde viene, yo no tengo ni idea, pero seguramente tiene un origen antiquísimo, se transforma y se vuelve a cobrar vida cuando los niños deciden y las niñas deciden jugarlo por su propia cuenta, sin que nadie les diga. Y eso es lo que hace que el folclore viva, ¿sí? El hecho de que ellos mismos se lo apropien como algo que está bueno, que es divertido, y entonces lo sigo haciendo. Cuando un niño inventa una adivinanza después de que en el jardín le mostraron adivinanzas, jugaron con adivinanzas y demás, inventa la suya propia y se la dice al papá, a la mamá, a los hermanitos y demás, ahí tenemos que ese niño, esa niña se apropió de esa especie folclórica y la hizo suya, ¿sí? Y esa es una de las funciones, ¿no?, del docente, hacer que esa cultura sea transmitida y no haya solamente una enseñanza, sino que haya realmente un aprendizaje de ese elemento, ¿sí? Bien. Y retomo justamente en lo que dice Virginia. Es decir, si estos juegos que yo les propongo jugar por jugar, en principio, que los voy a utilizar para abordar también contenidos matemáticos, porque voy a hacer un análisis didáctico de ese juego, y ese juego pasa a formar parte de momentos de juego libre, que no se lo propongo yo, sino que alguna nena dice, señor, ¿dónde están los tableros de Shishima? Acá están, me los presta, vamos a jugar. Genial. Ahí sucede lo que dice Virginia, por ejemplo, con las adivinanzas, lo que sucede con el tatetí. De hecho, el Shishima y el tatetí pertenecen a un grupo de juegos que se denominan 3 en línea, que tiene que ver con que en el momento de finalización del juego, alguno de los jugadores logró alinear 3 fichas en una misma dirección, y el contenido didáctico atrás, bueno, eso se lo dejo para que lo analicen. Justamente el Shishima es uno de los que yo seleccioné, solo 2 para no aburrir. Solamente las aburro con unas 4 páginas nada más. En total, creo que son. Pero el segundo juego que seleccioné para hacer un pequeño análisis didáctico es el Laucati Kata o Laucata Cati. Los autores no se ponen de acuerdo porque esas 3 palabras significan literalmente cortar la calabaza. Pero en realidad parece que tiene que ver con que es un juego que forma parte de un grupo muy grande de juegos entre los que dan origen a las damas. Es un juego que se juega parecido a las damas y que aparecen en distintos lugares del planeta en forma independiente, o que tal vez alguien los llevó ahí. Y ese juego de la Laucati Kata me tomé la libertad de armar 2 videitos para que los vean jugar por 2 jugadoras. No tienen mucho palabrerío más que el del jugar por jugar y el del jugador que está jugando por jugar, pero a la vez está aprendiendo a jugar. Y bueno, hay alguna intervención ahí del que está filmando, pero bueno, eso es lo de menos. La idea es que vean las posibilidades de ese juego y que, tomando esos 2 juegos como modelo, puedan hacer lo mismo con los demás juegos ancestrales y poder seleccionar de toda la batería de juegos ancestrales que les ofrecimos, alguno, no hace falta que sea más de uno, alguno de esos juegos para trabajar en la sala con contenidos matemáticos. Pero tienen que tener en cuenta justamente esto que les recalco. Por un lado, el juego se enseña para que se juegue por jugar, por el mero placer de jugar.
por ese simple hecho del placer que tenemos cuando, por ejemplo, está lloviendo, mamá hizo unas tortas fritas o la abuela hizo unos buñuelos, y decimos, che, ¿nos jugamos una escoba de 15? ¿Nos jugamos un partidito de truco? ¿Jugamos a los dados, a la generala? Bueno, eso es jugar por jugar. Para no aburrirse, para matar el tiempo, entre comillas. Virginia, no sé si querés agregar. Sí, y agregar otra cuestión. Usted puso una aclaración muy importante, y es que no hay que enamorarse de un juego porque ya lo entendimos, porque ya lo aprendimos, porque nos gustó realmente. Hay que tener cuidado también con eso. Lo mismo pasa con enamorarse de una especie del folclore infantil, enamorarse de las retahílas porque son muy bonitas, o de los colmos. O sea, está bueno, tenemos ese juego, nos gusta, a los chicos también, pero no seamos reiterativos, tampoco caigamos en el facilismo de decir, bueno, sí, las adivinanzas son buenas, a los que les gusta, listo, ya está, cada vez que tenemos la oportunidad metemos adivinanza, ¿no? Pensemos que hay otra variedad también, una enorme variedad. Entonces, no nos enamoremos exageradamente y no nos quedemos con un solo juego o con una sola especie, exploremos, investiguemos, démosle a conocer a los chicos y a las chicas todos esos textos posibles, ¿sí? Porque en esa variedad de elementos que tenemos, si nosotros como docentes, que los conocemos, no se los arrimamos para que los vean, es poco probable que puedan llegar a conocerlos por sí mismos, ¿sí? Entonces está bueno explorar las posibilidades, distintas especies, distintos juegos, y acercárselos a los chicos. Esta idea del acervo, si logramos que ellos se los apropien y los jueguen por su cuenta y demás, es lo ideal. Y cuanto más grande sea el aporte nuestro hacia ellos, mejor va a ser. Eso quería recordar también. A ver, ¿cuál es el colmo de un fabricante de zapatillas? A ver, chicas, ¿Puede ser usar zapatos? a ver, Puede. ¿Que ande descalzo? ¿cómo? ¿Que ande descalzo? A ver, ¿qué otro colmo podría ser? A ver. ¿No saber atarse los cordones? Podría ser. O tal vez tener que atarse los cordones con el cordón de la vereda. Bien. Primer acto. Una almohada con un pelito arriba. Segundo acto. Otra almohada con un pelito arriba. Tercer acto. Otra almohada con un pelito arriba. ¿Cómo se llama la obra? Una almohada con un pelito arriba. ¿Recién me despierto? Podría ser. A ver. Bella durmiente, ¿Cómo? Nada, no iba aquí. No iba aquí. Recién me despierto. Bueno, podría ser. A ver, ¿qué otro? Almohada peluda. Lore Román. Almohada peluda. Podría ser. Bueno. También puede ser el bello durmiente. ¡Ay, el bello durmiente! Claro. Sí, eso iba a decir, pero no sabía, por eso. Bella durmiente iba a decir, pero no. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguien sabe un colmo? ¿Sabe alguna
matemos el tiempo que nos queda compartiendo folclore, chicas. A ver. ¿Puede ser el de Pablo clavó un clavito? A ver, a ver. Bueno, no sé si me va a salir, pero bueno. Pablo clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Bien, a ver quién se anima a decirlo rápido. Pablo clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Bien. Bueno, Y fíjense, yo sé una variante de eso. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito en la calva de un calvito? Es un poco No, más malvado, profe, pero eso ya es bueno, mucho. Ese nivel avanzado. eso es muy malvado, pero bueno. Pero fíjense que hay variantes, o sea, eso también es importante en relación al folclore. Del mismo texto podemos tener variaciones, ¿sí? bueno, nos vemos, Nadia. ¿Cuáles son los cuentos de no acabar? ¿Puede ser este que dice había una vez Trus? ¿Ese es un cuento de no acabar o no? Eh, A podría ver, llegar ¿quién a ser, pero sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que no responda la profe. A ver, ¿quién sabe? Porque no me acuerdo de esos. ¿Quién sabe? a ver. Agustina, a ver. Agustina Aedo, ¿sabe? No, profe, nunca los había escuchado. Había una vez Trus. Y uno de ejemplo, les tiro uno de ejemplo. ¿Quieren que les cuente el cuento de la buena pipa? Dale. Sí, ¿quieren que les cuente el cuento de la buena pipa? Dale. ¿Quieren que les cuente el cuento de la buena pipa? Y así sigue. Eso es un cuento de Claro, nunca acabó. claro, porque Oh. se repite y claro, nunca acaba, claro. Eso es un cuento. Gracias Claro. por el ejemplo. A mí mi Hay abuela me ejemplos. lo decía así. ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, Yo no te dije que sí, te dije que si querías el cuento, que te contara el cuento de la buena pipa. que sí, que me lo cuente. Que no No te te dije dije que que, sí, que me lo claro. cuentes. Te dije que si quería que te cuente el cuento de la buena pipa. Bien, ahí tenemos una variante. Había un avestruz. ¿Nadie sabe, chicas? No, no me acuerdo. Pensé que era ese, pero no. A ver, Virginia, ¿querés contarle qué es? Ese básicamente es una rima chistosa, es como por ejemplo, ¿qué fin? Es más un mini cuento, me parece, podríamos incluirlo dentro de ese grupo, Cuento ¿sí? mínimo. Es un cuento Sí, mínimo. cuento mini, cuento, sí. Porque para cuento de nunca acabar le falta esa reiteración de las palabras o de la propuesta, ¿sí? Hay otro de esos de nunca acabar que es, ¿querés que te cuente el cuento del ganso? Decís que sí o decís que no, y dice no porque me canso. ¿Querés que te cuente el cuento del ganso? Y ahí va de vuelta, ¿no es cierto? También. Y todos ellos tienen variantes, eso es típico del folclore. Es típico del folclore el presentar variantes y variaciones y recreaciones. Se respeta una cierta estructura original, pero con el tiempo o en las sucesivas, en distintas zonas o en distintos lugares, en distintos momentos, se les va modificando alguna cuestión. ¿Sí? Claro, como el de Pablo clavó un palito, el de Tres Tristes Tigres. Ese también es re común. Claro. Claro. Bien, a ver, otra que nos quieran compartir, chicas. Otra que no haya hablado, que quiera compartir alguna especie del folclore que conozca. Sí, profe, yo sé que hablo mucho, sí, córteme. A ver, la más tempranera del grupo.
¿Se anima? La que siempre llega primero al Zoom. ¿Se anima? No, profe, en este momento estoy helada. Estoy pensando de hoy que empezaron y esa la de había una avestruz. Siempre mi hermano me jodía con esa. Y yo caía, ¿qué? ¿Y cómo sigue? No, había una avestruz. Me decía, no, pero no me acuerdo alguna otra. Si me acuerdo, lo comparto. ¿Alguna rima de las que usaban, por ejemplo, para jugar a la mancha o para jugar a la escondida? Puede ser, perdón que tomé la palabra, pero esa que dice, ta, te, ti, suerte para ti, si no es para ti, de será para mí. Y se la hacía como, bueno, todos ponían como esperen que ponga la cámara, como la manito así, hacia ta, te, ti, suerte para ti. Yo la jugaba así, no sé. Bueno, eso es una especie folclórica. Sí, Bueno, o yo después de esa también tengo estaba noción. la de... Uy, perdón. Dale, Aldana. También estaba la de, como dijo Romy, estaba la de ladrón y policía, que decía, sandía, sandía, tú serás un gran policía, o melón, melón, tú serás un gran ladrón. Me acordé de esa del juego. Muy bien. A ver, Bien. Lore, También ¿cómo estaba es? la de te rome, te san, te rome, que pum, baja, algo así también. Muy bien. Eso también es del folclore. Lorena había propuesto un colmo ahí. A ver cómo era. A ver, Hola, ¿se escucha? a ver, Lore. No, ¿Que tomen el pelo? no sé por qué se escucha un nene hablando. No, se escucha de acá. Apago un cachito. Bueno, ¿cuál es el colmo de un pelado? Que tenga peine en su casa. No tener pelo. Lo digo, que le regalen un peine. Muy bien. Anduvieron cerca, ¿eh? Bien. A ver, otro. Yo tenía uno de que, bueno, el que dijo Romy hace un ratito que dice, bueno, es el de Tate ti, suerte para ti. Decía, bueno, será para ti, será para mí. Y bueno, yo lo jugaba así con una continuación que era chocolate con squid y con maní. O sea, como para hacerlo más largo. Por ejemplo, me tocaba a mí y decía, bueno, será para mí. Y seguías chocolate con squid y con maní como para hacerlo más largo. Bien. Bueno, cortamos. Sí, ya se corta. ¿Quieren que volvamos a entrar un minutito más o lo dejamos acá y nos vemos la próxima semana? Recordémosles que la semana que viene nos encontramos de nuevo en clase sincrónica, ¿verdad? Exactamente. Así, y que la intención es, bueno, ya empezar a trabajar si podemos, ir mirando